Una de las cosas de las cuales estoy convencido es que sí debemos cuidarnos, sí debemos de tener esa responsabilidad que como hijos de Dios tenemos, pero la voluntad expresa de Dios en su palabra es que el Evangelio debe seguir. Y eso nada lo debe detener, nada. Y damos gracias a Dios por las redes sociales, por las plataformas que se han creado para que nosotros podamos recibir la palabra de Dios, pero nunca será lo mismo. Así que disfruten este tiempo. Bueno, vamos a pasar a nuestra segunda enseñanza. Ya vimos que la importancia de ser un discípulo y todo lo que eso implica para poder hacer discípulos. Ahora vamos a ver en nuestro segundo tema lo que identifica a un verdadero siervo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia nuevamente. Gracias por este tiempo de refrigerio, Señor, en el cual nos exponemos delante de ti. Queremos ser enseñados, transformados. Queremos recibir tu gracia, Señor, tu palabra. Tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe, que abra nuestro entendimiento, que podamos responder fielmente, Señor, al mensaje de tu palabra. Nos ponemos nuevamente en tus manos, Señor, reconociendo nuestra impotencia, reconociendo que tú lo puedes todo y nosotros no, que tú lo sabes todo y nosotros no. Muchas gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 1. Si saben que las mujeres que estuvieron con Jesús desde el principio estuvieron hasta el final, y los hombres, los discípulos que prometieron honrarle, incluso dar la vida por él, huyeron acobardados. Pero las mujeres fueron fieles hasta el final. Lean los evangelios. Damos gracias por sus vidas, de verdad. El orden de Dios es que los hombres tomen el liderazgo, pero gracias a Dios por las mujeres que están sirviendo, que tienen ese deseo, y por los hombres que están aquí con ese compromiso. Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el capítulo 1 de esta carta, el apóstol Pablo, ustedes leen
en sus casas, en el capítulo 1 de esta carta, vamos a ver que Pablo ora por estos hermanos de Filipos, que desde el principio, cuando ellos creyeron, pues estaban en el trabajo con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo sabe que Dios iba a ir perfeccionándolo según iban avanzando. Y dice que Pablo les ama sinceramente y que ora a Dios para que el amor entre ellos vaya creciendo cada vez más en conocimiento, en buen juicio y en buen juicio. ¿Por qué? Porque Pablo entiende que sólo así nosotros podríamos ser irreprensibles. Ahora, ¿por qué Pablo dice esto? Bueno, porque había unos que por envidia predicaban a Cristo. Estos hombres solo lo hacían porque le tenían envidia al apóstol Pablo de cómo Dios lo respaldaba en su ministerio. Y aunque eso no representaba un problema para el apóstol Pablo, él quería que entre los verdaderos discípulos, entre los verdaderos cristianos, no existiera ese tipo de problemas. Es por eso que a partir del versículo 2 que ya leímos, Pablo nos anima que podamos vivir de manera que sea digna del Evangelio. Hermanos, esto es bien importante, créanme, esto es sumamente importante para nosotros. Necesitamos entender el Evangelio, necesitamos saber que somos cristianos y que antes de llegar a la gloria está la cruz. No es de otra manera. Entonces Pablo nos anima para que podamos vivir de manera que sea digna del Evangelio. Y la manera en que Pablo nos dice eso, pues es ayudándonos a entender lo que implica ser de un mismo sentir, estar unidos en espíritu y llevando un mismo propósito. Ahora, hermanos, se requiere mucho para ser de un mismo sentir, estar unidos en espíritu y tener un mismo propósito. Eso exige condiciones y características en nuestras vidas que muchas veces no están presentes, pero que el apóstol Pablo nos quiere enseñar de una manera sencilla para que nosotros podamos saber lo que necesitamos como parte de nuestro carácter. Si de verdad nosotros queremos servir al Señor, nosotros queremos honrar a nuestro Dios, guardando su palabra y cómo Él nos manda en su palabra, de cómo nosotros queremos servirle o cómo es que nosotros debemos servirle. Pablo nos dice que nosotros no deberíamos hacer nada por egoísmo o por vanagloria, y eso nos enseña cuáles son algunas de las cosas que evitan que podamos ser de un mismo sentir y que tengamos un mismo propósito. Y lo primero que Pablo hace es mencionar el egoísmo o la vanagloria. El hecho de que yo veo solo mi mundo, eso no me deja ver más allá de lo que yo quiero ver. El hecho de que con frecuencia nosotros queramos gloriarnos en nosotros mismos y no en el Señor, pues no nos deja hacer otras cosas que no sea lo que tenga que ver con nuestro bienestar. Y el apóstol Pablo dice que lo opuesto a eso es humildad, y esa actitud humilde que todos los siervos, es esa actitud humilde que todos los siervos debemos buscar. Ahora, ¿cómo hago eso en la vida práctica? Esa pregunta el apóstol Pablo la va a responder de esta manera. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, en la Nueva Versión Internacional, dice: ¿cómo yo hago cómo yo voy a ser humilde? ¿O cómo voy a buscar yo la humildad? Pablo responde, si nosotros hacemos la pregunta: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, dice Pablo, con humildad
consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces Pablo dice que cuando estamos con otros, en ese momento debemos pensar que su opinión es más importante que la nuestra. Pero, ¿qué si está en el error, verdad? ¿Y qué si está en el error? Bueno, no seas tú, desde tu opinión, queriendo imponer tu opinión, sino tratar de llevarlo hacia tu posición, si tú estás en lo correcto, pero con amor. Entonces, si tú entiendes que él está en un error y que tú estás en la verdad, no debes imponer, debes llevarlo con amor. Esto lo vamos a explicar de otra manera. Pero considera la opinión del hermano. Primero tienes que considerar la opinión del hermano. Es por eso que Pablo nos dice que no debemos buscar nuestros propios intereses, sino más bien buscar los intereses de los demás. Cada uno de nosotros tenemos intereses, ¿verdad que sí? Todos. Y muchas veces esos intereses pueden estar relacionados con los intereses de Dios, pero la verdad, mis hermanos, es que la mayoría de las veces eso no es así. Nuestros intereses van en dirección opuesta. Es por eso que Pablo nos dice que busquemos el interés del otro, y a su vez el otro buscará o estará buscando el interés tuyo, de tal manera que se van a encontrar en el medio de esto, y entonces aprenderán hacia dónde es donde tienen que ir cada uno. Y es de esa manera que podemos ser de un mismo propósito si hemos estado buscando la humildad. Entonces, una vez que el apóstol Pablo nos enseña esto, nos va a dar ejemplos de verdaderos siervos. Y Pablo comienza por el siervo por excelencia, con el siervo, por excelencia. Y nos pinta, por decirlo de una manera, el cuadro de la humillación de nuestro Señor Jesucristo. De cómo Él, con su igualdad con Dios, no se aferró a eso, al ser igual a Dios. ¿Y qué hace con eso? Porque de Cristo era todo, a Él le pertenecía todo. Él tenía la divinidad, Él era la verdad y tenía la verdad. Y aún así, nuestro Señor Jesucristo cedió su posición. No cedió la verdad, pero sí cedió su posición. Eso nos enseña que tú puedes estar en la verdad, como dijimos al principio, pero puedes ceder tu posición sin ceder la verdad. ¿Cuál es el propósito de esto? Para hacerte a tu hermano. ¿Por qué? Porque eso es lo que Cristo hizo. Aparte de su misión de salvarnos, Jesús cedió su posición, no su verdad, porque Él es la verdad, pero sí cedió su posición. Jesús dejó el cielo, ¿verdad que sí? Dejó que los ángeles le adoraran. ¿Para qué? Pues para venir, aunque nosotros estábamos en error, ¿o no? ¿O teníamos la verdad? Estábamos en pecado, pero Él cede su posición. Entonces, necesitamos un modelo, y Pablo nos presenta al Creador de todo, que se encarnó y habitó entre los hombres, y vivió como un siervo para mostrarnos cómo es que luce un verdadero discípulo, un verdadero siervo, y nos dice, así es como cada siervo debe vivir. Pero Cristo, hermanos, no solo trajo salvación y vivió como un siervo, sino que además fue a una cruz y murió, para enseñarnos cómo un siervo ha sido salvado y vive humildemente, y entonces está dispuesto a morir. Ahora piensen en los esclavos en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era su meta? Aquí, ser el mejor siervo, el mejor esclavo. Ellos no estaban buscando un casting para ser un gran actor o buscar realizarse en algún trabajo, no.
su mejor, su deseo más grande era ser un esclavo por excelencia. Y ese es el ejemplo por excelencia que Pablo nos pone. Pero después de esto, Pablo comienza a hablar de él mismo, recordando las palabras del Señor cuando dijo que cada discípulo, cuando es entrenado bien, es como su maestro. Y esto es importante que ustedes lo guarden en su mente. Cuando un siervo es entrenado bien, o cuando un discípulo es entrenado bien, es como su maestro. Ahora, si nuestro Señor Jesucristo fue maestro de Pablo, entonces fue bien entrenado. Y por esa razón, Pablo debe vivir y lucir como ¿quién? Como Cristo. Y fue así entonces que Pablo pudo decir: imítame a mí. ¿Por qué? Porque yo imito a Cristo. ¿Sí? Entonces Pablo estaba tan seguro de que Cristo se había reproducido en él, que dijo: imítame a mí. Y esto, mis hermanos, no es vanagloria, pues era verdad, para enseñarnos a nosotros que como seres humanos y con todas nuestras debilidades podemos hacerlo igual que Pablo, porque Pablo era también de carne y hueso. ¿Sí? Entonces Pablo nos presenta el modelo de Cristo reproducido en Pablo, y ahora Pablo nos muestra la vida de dos siervos en quien él se ha reproducido. ¿Quiénes son estos dos siervos? Timoteo y Epafrodito. Pablo no quiere mostrar sus caracteres de lo que ellos tenían como siervos de Dios. Y aquí nosotros vamos a ver, nos quiere, no que no quiera, nos quiere mostrar. Y aquí nosotros vamos a ver cuánto es que nosotros como siervos nos parecemos a estos hombres o a nuestro Señor Jesús. ¿Sí? O cuánto es lo que nosotros debemos cambiar. Si en verdad soy un siervo de Jesús, ¿cuánto me parezco a Él? Y si no me parezco tanto a Él, ¿qué es lo que yo debo de cambiar para parecerme a Él? El punto es que no salgamos de aquí con un corazón apenado y que queramos dejar todo y decir: no, pues yo no sirvo para nada. Yo creo que estas enseñanzas no son para eso. Esto es para que nosotros nos animemos. Hermano, ¿qué crees que hay en cada uno de los pastores para que puedan hacer ese ministerio? ¿Crees que hay algo que Dios vio en ellos que dijo: este es mejor que todos? De hecho, yo creo, y no quiero ser dogmático en esto, simplemente ese es mi parecer: entre más débil eres, dependes más de Dios. Y entonces el Señor en esa debilidad usa tu vida, porque dependes de Él, porque te aferras a Él. Entonces vemos a Timoteo y Epafrodito. Pablo nos quiere mostrar lo que ellos tenían como siervos de Dios. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 19 en adelante. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Filipenses 2, 19 en adelante. Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud,
para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Escuchen lo que dice el versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Por la obra de Cristo, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pablo comienza diciendo, hermanos, que él espera que el Señor, él espera en el Señor y espera que el Señor pueda, pueda significar dos cosas para Pablo. Por un lado, todos nosotros esperamos en el Señor en un sentido general, ¿verdad que sí? Pero por otro lado, yo debo de esperar en el Señor, pero que tiene que ver con el tiempo de Él, como lo que decíamos en nuestra enseñanza anterior, donde Él es realmente mi rey, donde Él gobierna mis deseos, donde Él gobierna mis pensamientos, donde Él gobierna mis decisiones. Yo debo esperar en el Señor, pero que tiene que ver con el tiempo de Él, porque muchas veces hacemos aquellas cosas que merecen paciencia y no esperamos a que Dios obre, porque consideramos que no es necesario esperar y orar por eso. Entonces, esperar en el Señor es esperar en el tiempo de Él, para que cuando ese tiempo llegue, entonces yo pueda hacer eso a lo cual Dios me está llamando a hacer. Muchas de las consecuencias que nosotros sufrimos en el día de hoy dentro de la iglesia es porque no sabemos esperar en el tiempo de Dios. ¿Cuántas veces decimos o escuchamos decir, yo estoy seguro que Dios me llamó a hacer eso? Y eso puede ser verdad, pero la pregunta sería, ¿estamos seguros que es el tiempo de que lo tengas que hacer? Porque, y con esto yo quiero animarlos a que lo hagan, no desanimarlos, animarlos a que ustedes consideren mejor el tiempo en el cual Dios está poniendo para que tú puedas servirle mejor. Entonces, ¿estamos seguros que es el tiempo de que nosotros debemos hacerlo? Miren, nuestro Señor Jesús sabía que Él había venido como Redentor, pero tuvo que esperar 30 años para llevar a cabo esa labor. De manera que haber recibido el llamado y estar convencido de ese llamado no es lo mismo que conocer sin duda alguna cuándo yo debo ejercer ese llamado. Porque nosotros vemos a Moisés, que tenía un sentido de que Dios lo había llamado a libertar al pueblo, pero ¿cuántos años tenía Moisés? 40 años. ¿Y qué sucedió? Mató a un egipcio, y por esa razón tuvo que huir a Madián por 40 años más. El tiempo de Dios, mis hermanos, es tan importante como el llamado mismo. Es muy importante. Entonces Pablo estaba consciente del control soberano de Dios para enviar a Timoteo. Él estaba consciente de la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, en la forma de Dios y con todo lo que Dios le había provisto, en el poder de Dios y para la gloria de Dios. Y hermanos, eso es lo que garantiza nuestra labor. La esperanza de un siervo no está en lo que sucede, está en la espera de aquel Señor que lo llama. Si tú tienes algún servicio dentro de la iglesia, pero tú quizás no ves el fruto que tú quieres ver, pues tú no debes de servir por lo que ves, tú debes de servir por lo que el Señor te ha llamado a hacer. Es por eso que es importante no caer en el pragmatismo, porque imagínense si ese es un problema de las iglesias de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad. Ellos tienen que hacer crecer sus iglesias para considerarse que está dando buen fruto lo que ellos están haciendo. Pero, hermanos, eso no nos enseña la Escritura. La capacidad de cada pastor es distinta y el Señor sabe quién puede pastorear 100 ovejas y quién puede pastorear 5,000 ovejas. Y yo no me voy a enojar, yo no me voy a enojar porque el hermano tiene 5,000 y yo solo tengo 100. ¿Para quién es más responsabilidad? Lo que pasa es que, dice Santiago, pedimos y no recibimos porque no sabemos, ¿verdad? Lo que
pedimos. Entonces Pablo está esperando en Dios para enviar a Timoteo, su hijo en la fe, como él le llama, en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Timoteo conoció al Señor por medio del apóstol Pablo, y Timoteo pasó mucho tiempo al lado del apóstol Pablo y desarrollaron una relación estrecha. Y Pablo está por enviarlo a Filipos. Dice Filipenses 2, 19 y 20: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Notaron eso? Timoteo amaba lo que Pablo amaba, porque Pablo amaba lo que ¿quién amaba? ¿Quién se reprodujo en Pablo? Jesús. ¿Y quién se reprodujo en Timoteo? Y al final de cuentas, ¿quién es? ¿Quién era? Jesús, al final de cuentas. Entonces, vamos a considerar, porque Pablo estaba en prisión y Pablo no tiene a nadie como a Timoteo. Entonces Pablo debería quedarse con Timoteo a su lado para que estuviera haciéndole compañía, porque Pablo está en prisión. Pero no es así. Pablo decide enviarlo a Filipo para saber de la condición de la iglesia y así ser alentado. Porque, dice Pablo, tengo noticias de 2 colaboradoras mías a las cuales amo, que están en pleito. ¿Se acuerdan de esas 2 mujeres? Evodia y Cindy. ¿Sí? Se estaban ahí peleando. Y estoy triste por eso, dice Pablo. Es por eso que les mando esta carta, para ver qué respuesta tengo y si con esta carta cambia su condición. Entonces aquí vemos que ciertamente Cristo estaba en la vida de Pablo, porque esas desavenencias entre los hermanos entristecían el corazón de Pablo, como entristecían a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Pablo decide enviar a Timoteo porque vivía y sentía lo mismo que Pablo. Dice el versículo 20 de Filipenses 2: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Entonces, hermanos, Pablo se reprodujo en ese hombre y no había nadie más con ese mismo sentir. Timoteo era alguien que sentía, que veía al igual que Pablo. Era de un mismo espíritu. Las cosas que Dios ama, Pablo las ama. Y las cosas que yo amo, dice Pablo, Timoteo también las ama. ¿Y por qué? Timoteo es del mismo sentir que el apóstol Pablo. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué Timoteo, o por qué Pablo descubre que Timoteo es del mismo sentir que él? Versículo 21, Pablo nos da la respuesta. Filipenses 2:21. Noten por qué Pablo descubre que Timoteo es del mismo sentir que él. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Entonces eso presupone que Timoteo buscaba lo que es de Cristo, ¿sí? Por eso Pablo dice al principio de este texto que no debemos buscar nuestros propios intereses, sino los intereses de los demás, y considerar a los demás más importantes que nosotros mismos. Ahora, con esto en la mente, imagínate que tú estás el domingo por la mañana y tú dices: ay, yo no voy a la iglesia hoy, mejor me voy al parque con mis hijos o con mi familia. Tú ya no estás considerando a los demás como mayor que a ti mismo, porque sabes que el no venir a la iglesia en el día del Señor es promover la mundanalidad. Entonces, si tú no piensas en tus hermanos, tú no estás obedeciendo esto que el Señor está hablando por boca de Pablo. Y que
el Espíritu Santo quiso que quedara escrito para que nosotros en el día de hoy podamos entender la importancia de esto. Entonces, Pablo dice que nosotros debemos armarnos del mismo sentir de Cristo, porque él sabía que de no ser así, seguiríamos aferrados en buscar nuestro propio bienestar, donde los intereses míos prevalecen por encima de los tuyos. Es por eso que Pablo dice: nada hagan por egoísmo, nada hagan por vanagloria, porque eso es lo que hace difícil que yo considere tus intereses mayor que los míos. Si yo soy egocéntrico, hermano, la única manera que Dios sabe que tú serás feliz es pensar en el otro. El mundo dice que no, el mundo dice: tú piensa en ti, tú busca lo tuyo, tú está bien. De hecho, por eso nosotros vemos hoy en tu propia colonia, ya nadie quiere ver por los demás. Si alguien lo golpean en la calle, si alguien lo está haciendo, nadie quiere decir nada. Es un individualismo terrible, y eso ha entrado a la iglesia. Ha entrado a la iglesia. Entonces, Pablo quiere que nosotros nos despojemos de nosotros, porque el Señor vino a salvarnos de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace difícil que yo considere tus intereses mayor que los míos. Es el yo que se rehúsa a morir. Puede que permita algunas cosas que hace parecer que yo esté muerto, pero ese yo sigue vivo y se fortalece cada vez más. Por eso Pablo dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 27, que él golpea su cuerpo continuamente y lo pone en servidumbre, golpea su yo. ¿Para qué? Para que no le gane la carrera. Esto es lo que Pablo veía en Timoteo: las mismas necesidades, los mismos intereses que él tenía. Es por eso que él lo quiere enviar, porque no había otro como él. Entonces Timoteo, hermanos, es un modelo de siervo que ha muerto a sí mismo. Pablo primero presenta a Cristo, después nos habla de él mismo, después nos habla de Timoteo, porque todo discípulo, dice el Señor, cuando es entrenado bien, es como su maestro. Y aquí viene una pregunta: ¿a quién estás entrenando? Miren, reiteradas veces yo le he dicho a la iglesia: a ver, hermanos, ¿qué pensarían cuando yo llego a la iglesia? Yo llego tarde, hasta con lagañas en los ojos, porque me quedé dormido, con un aquí, o sea, y llego derrapando, no estoy en el culto de adoración, no estoy adorando al Señor. ¿Qué pensarían? Ay, ese es el pastor, ¿verdad? Pero, ¿y por qué ustedes no? Porque la iglesia, nosotros somos iglesia, todos somos la iglesia, pero ¿por qué los hermanos consideran que la responsabilidad solamente es de los servidores y no de todos? Todos tenemos una cita con Jesús, no solamente los servidores, todos. Y estoy seguro que si Jesús fuera el sábado en la noche a tu casa y te dijera: mañana tenemos una cita a las 10 de la mañana, necesitas estar puntual, porque yo empezaré puntual. Necesito darte palabra y necesito bendecirte. El Señor prometió en el culto de adoración traer bendición y vida eterna. Pregunta: ¿quién no quiere estar ahí? ¿Quién no quiere estar ahí? ¿Cómo es posible, hermanos, de verdad, que no solamente el mundo, sino lo más terrible, la iglesia desprecie la fuente de todo bien? ¿Cómo es posible? Si el Señor llegara, tú te alistarías, te levantarías a las 7 de la mañana para hacer todo lo que tienes que hacer, porque el servicio es a las 11 y a las 10:30 se despierta.
¿A quién estás entrenando? Créanme, hermanos, que yo sé que en la iglesia que pastoreamos hay pastores, hay evangelistas, hay maestros, pero ellos están viendo a sus pastores, están viendo a sus maestros, están viendo a los servidores. Ahora, ¿a quién estás entrenando? Y si lo estás haciendo, si lo haces bien, será como tú. Pero aquí nosotros deberíamos preguntarnos, ¿eso me preocupa? ¿O me gozo porque sé que estoy haciendo las cosas bien? Porque si tú eres orgulloso, que haces las cosas por vanagloria, solo para ser visto, no tomas las cosas del servicio en serio, entonces si tú no entrenas bien en eso, será como tú, un orgulloso. Una persona que no toma las cosas del ministerio en serio, será como tú. Pero si Jesucristo se ha reproducido en ti y lo entrenas bien, será como tú, porque tú amas a Jesús, porque tú tomas en serio las cosas del servicio, tú amas a Jesús. Entonces el que viene detrás de ti será como tú. Alguien decía que cada uno de nosotros necesitamos 3 personas en nuestras vidas. Necesitamos a un Pablo que nos pueda decir la verdad. Necesitamos a un Timoteo a quien estemos formando, y necesitamos a un Bernabé que nos anime. Y en ese sentido, mis hermanos, cada uno de nosotros en este cuerpo necesitamos que nos digan la verdad, necesitamos decirle la verdad a otros y ser estimulados y animados. Es por eso que Pablo lo menciona con relación a Timoteo y Epafrodito, porque uno de ellos dos va a llevar la carta y Pablo habla abundantemente de cómo eran ellos. Y veamos lo que Pablo dice acerca de Timoteo en Filipenses capítulo 2 versículo 22. Escuchen lo que dice: pero ya conocéis los méritos. ¿De quién? De Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Noten que Pablo le está diciendo a la iglesia que ellos, está escribiendo y le está diciendo: ustedes ya conocen a Timoteo, ya saben cómo es, su nombre fiel, ya conocen los méritos. Esos méritos no son gloria, son cosas buenas que él ha hecho a favor de la causa del Señor. Son buenas obras, de las cuales habla Efesios capítulo 2 versículo 10, que somos creados en Cristo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Esos son los méritos de Timoteo. Y no es que Pablo fuera el único que lo supiera, porque todos en la comunidad de creyentes conocían a Timoteo. Entonces no era el simple hecho de que Pablo le haya visto nacer en Cristo, sino que Timoteo ha servido en la propagación del Evangelio como un hijo le sirve a un padre. Dios me ha dado la oportunidad en su gracia y en su amor, y sin siquiera merecerlo, de yo poder discipular a aquellos hermanos que están hoy con nosotros 8 años de ceros. He estado con ellos, hemos vivido tantas cosas juntas, pero el mayor propósito es que el Señor Jesucristo se reproduzca en ellos. Pablo dice que como un hijo le sirve a un padre. ¿Y cómo es eso? De una manera desinteresada, con cariño, con alegría. Ellos por mucho tiempo iban juntos predicando el Evangelio, y el ejemplo de Pablo fue crucial para la vida de Timoteo, porque Pablo iba a reproducirse en Timoteo de tal forma que Pablo puede decir que él no tiene a nadie del mismo sentir como Timoteo. Timoteo tenía el mismo deseo y el mismo interés por los filipenses que el apóstol Pablo tenía. Por esa razón, Pablo se los está enviando, porque todos conocen el testimonio de Timoteo.
saben de alguna manera que su testimonio es incuestionable, porque todos conocían los méritos de Timoteo. Pero no solamente era Timoteo, había otro hermano del cual Pablo también nos quiere hablar. Pablo amaba a esta congregación, y al leer más adelante vemos que la congregación también amaba al apóstol Pablo. ¿Ustedes aman a su pastor? ¿Sí o no? Porque contestaron dos, Jimenita y la Jimenita es la hija del pastor. Y eso no es difícil, ¿verdad? Que ame a su pastor. Pero hermanos, ¿aman a su pastor? No era solo Timoteo quien estaba con Pablo, y quizás no era tan cercano, pero estaba con él. Y este hombre se llamaba Epafrodito. Versículo 25 de Filipenses 2. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pablo dice que Epafrodito es su hermano, porque es su hermano en la fe, pero usa el pronombre personal mi. ¿Se dan cuenta? Mi hermano, para dar una connotación de cercanía. Y eso nos enseña, hermanos, que no era cualquier hermano. Dice que es su colaborador. Lo que eso significa es que su trabajo era mejor juntos que lo que cada uno pudiera hacer por separado. Hermanos, créanme, el trabajo del pastor puede ser bueno, pero cuando se hace en comunión con los hermanos servidores es mucho mejor. Servimos mejor a nuestros hermanos. Las decisiones del pastor son mejores porque ustedes tienen ojos que él no tiene. Ustedes ven lo que él no ve, porque él no es omnipresente. Él no está aquí y allá en la trata a la vez. No, él está aquí, solamente ve lo que hay aquí. Pero cuando estamos juntos con los hermanos y nos apoyamos, tanto pastores como diáconos o servidores, como líderes, como le llames, es mejor nuestra labor para el Señor. Pablo sabía que el trabajo con el Epafrodito era mejor que hacerlo por separado. También era su compañero de milicia, y Pablo sabía que él estaba en una guerra espiritual como todos nosotros, y que es un enemigo con quien no podemos hacerlo solo, hermanos. Necesitamos orar los unos por los otros, estar peleando los unos por los otros, estar orando los unos por los otros. Estamos en una guerra, y en una guerra, imagínate un soldado que está en la guerra dormido, muerte segura. Miren, hermanos, de verdad son analogías que sí es cierto. Pero hermanos, nosotros estamos en una guerra. Efesios capítulo 6. Estamos en una guerra. No es tiempo de dormir. Qué ironía. En el siglo primero, en el siglo segundo, en el siglo segundo, en el siglo tercero, hasta el siglo XVIII aproximadamente, la iglesia se mantuvo despierta. Los cristianos de ese tiempo enfrentaban persecución y lo hacían con valor. Hoy, donde tenemos todas las posibilidades de asistir a nuestras reuniones, podemos tomar un camión, podemos tomar un Uber, un taxi, podemos tomar un vehículo, y no lo hacemos. De verdad no es tiempo de dormir. Estamos en una guerra. Es posible que Pablo tuviera en mente las batallas que enfrentaba Roma con los soldados cuando iban a la pelea, alineados hombro con hombro, escudo con escudo. ¿Han visto la película de 300? ¿En algún momento la vieron? 300 hombres contra miles.
y toda la barrera que ellos hacían a través de sus escudos. Eso es lo que Pablo más o menos tenía en mente, para no salirnos a la película. Formaban una pared impenetrable. Pero eso es a través de nuestra unidad, de entender lo que hizo Jesús. Hermanos, la unidad en Cristo, tú no la creas. Él la creó, pero es tu responsabilidad y mía preservar esa unidad. Y Pablo sabía que la batalla espiritual se pelea de la misma manera, donde tú vas con tu hermano al lado y ves que es tu compañero de milicia, en una batalla que es mucho más grande de lo que tú crees, de lo que tú piensas, por lo cual tú no puedes pelearla solo. Pero que tampoco puedes tomar la espalda y clavársela a tu hermano por la espalda, porque somos soldados de un mismo ejército. Eso es lo que a veces no entendemos en el ministerio. ¿Por qué el pastor no me llamó a mí para ser el líder de los matrimonios? Pues porque el Señor no quería. ¿Amas a tu esposa como Cristo en la iglesia? Entonces no pidas lo que no tienes. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Veamos qué más dice de él. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Eso significa, hermanos, que Epafrodito vivía en Filipo, y cuando los filipenses se enteran de que Pablo está preso en Roma, la iglesia envió a Epafrodito para que fuera y atendiera al apóstol Pablo. Es por eso que Pablo dice: vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Y Pablo va a enviar a Epafrodito de regreso porque él también lo deseaba, porque era discípulo de Pablo, y las cosas que Pablo amaba también las amaba Epafrodito. Versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a vosotros, a todos vosotros. Cuando estás dispuesto, hermano, a venir el domingo a la iglesia o en este tipo de reuniones, cuando dices voy a ir a la iglesia, ¿en qué piensas? ¿En este edificio o en tus hermanos? Y también en el tipo raro y peculiar, porque está incluido ahí o no. Dice Pablo, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que se había enfermado. Epafrodito se había enfermado, y entonces se angustia porque él sabía que los filipenses estaban preocupados por él, y él quería ir a verlos para decirles de cómo Dios lo había sanado. Epafrodito se pudo haber conformado con que Pablo les diera la información de que ella había sanado, pero él no quiso que fuera así. Él quería ir personalmente para que lo vieran ya sano. Pues ¿para qué voy? El pastor va a dar todo el anuncio de mí. Tantas cosas que tenemos que entender acerca de la iglesia. Y allí fue donde Epafrodito confirmó ese corazón de verdadero siervo, porque el texto dice que él arriesgó su vida por la causa del evangelio, por causa de Cristo. Y eso nos muestra que el evangelio, mis hermanos, la causa de Cristo está plagada de riesgos. Ya desde el punto de vista humano, mis hermanos, el desierto representa un riesgo. Se acaba el agua, el alimento, puede ser morir de cualquier otra causa, ser devorado por las fieras. Pero mis hermanos, la iglesia nunca se ha
extendido ni se extenderá sin que haya hombres y mujeres que verdaderamente se arriesguen. Porque entonces no sería vivir la vida cristiana. Tú puedes vivir diciendo que eres un siervo en tu propia opinión, pero no tener esa vida que caracteriza al verdadero siervo. El mismo Pablo vivió su vida así continuamente. Dios permitió que Pablo estuviera en riesgos muy significativos. Tenemos que leer la Biblia como Dios nos la entregó, no como tú quieres entenderla, como Dios nos la entregó. Dice 2 Corintios capítulo 1 versículo 8 y 9: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Se dan cuenta? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Los verdaderos discípulos no están exentos de las aflicciones. Dios permitió que Pablo llegara a un momento en que él perdiera toda esperanza de que él iba a conservar la vida. Pablo en su ministerio pensó: hasta aquí nosotros ya llegamos, ya acabó. Pero Dios le muestra, dice Pablo, que tenía que salir de ahí, de esa condición, porque yo permití todo eso para mostrarte que tú tienes que aprender a confiar en mí. Y yo te pregunto, ¿confías en Dios? ¿Sí? Ahora te voy a hacer la otra pregunta. ¿Confías en Dios solamente? ¿Verdad que no es igual? Porque el problema de la iglesia no es que no confíe en Dios. El problema es que no confía en Dios solamente. Es Dios y mi dinero, Dios y mi novio, en el caso de los novios, de las novias. Dios y mi esposo, Dios y mi esposa. Dios no, Dios solamente. Dios solamente. Si el Señor te viniera y te dijera: Mario, es el único que me sé, aparte de Víctor, no tienes nada, no tienes esposa, no tienes hijos, no tienes nada, no tienes carro, no tienes carro, no tienes nada, solo me tienes a mí. ¿Estás satisfecho con eso? Solo me tienes a mí. ¿Eso te complace? No tienes una iglesia donde congregarte, porque vives en una zona remota. No hay civilización aún. Solo me tienes a mí, solo tú y yo. ¿Estás completo con eso? Ese es nuestro problema, que no está Jesús en todo nuestro ser. No es verdad. Hasta mentirosos somos cuando decimos que sí, Él es todo para nosotros. Nosotros no tenemos problema en confiar en nuestro Dios. Nuestro problema es que no confiamos en Él solamente, porque nuestra salvación, mis hermanos, por medio de Cristo es para la gloria de Dios solamente. Y es ahí nuestro problema. Y Epafrodito arriesgó su vida por causa del Evangelio. Y Pablo nos dice que estas cosas pasan porque Epafrodito casi muere. ¿Pero qué creen? ¿Quién estuvo ahí? El Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cómo vas a consolar a tus hermanos?
¿No es una responsabilidad nuestra como iglesia? No solamente de los servidores, de toda la iglesia. Toda la iglesia. Si tú dejas que Dios te consuele, entonces podrás consolar a otros con el mismo consuelo que tú has experimentado de parte de Dios, porque antes de tu aflicción no sabías consolar, ni podías sentir la aflicción de tu hermano, porque tú no habías pasado por eso. Eso es lo que Dios hace con sus verdaderos siervos. A veces como pastores hablamos, estamos desanimando. No estamos solos en esto. Hermanos, nosotros no somos un tipo de Superman. También nos afligimos, también lloramos, también sufrimos, también tropezamos, también nos cansamos. A veces quisiéramos lanzar la toalla. ¿Y por qué no decirlo? Hasta en nuestra mente apostaramos. Pero el Señor siempre está ahí para sostenernos. Eso es lo que Dios hace con sus siervos. Cuando Él nos llama a servir, estamos tan duros y somos tan agrios que no sabemos cómo consolar a otros. Y el apóstol Pablo tuvo que ir aprendiendo eso. Y cuando Epafrodito estuvo casi al borde de la muerte, ¿quién estuvo ahí? El Señor. Y en otra ocasión, cuando Pablo se encuentra en una situación difícil, le manda a Timoteo. Dios no le mandó un ángel. Te voy a mandar un ángel para que te consuele. No, ¿a quién le mandó? A un hermano. El Señor nos manda a nuestros hermanos. Dios los salvó. Filipenses 2:28 dice: así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo, le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Hermanos, de verdad estos detalles son importantes, porque alguien escribió que en ese tiempo de la iglesia del primer siglo, Epafrodito fue un ejemplo para ese grupo de hermanos de la iglesia de Filipos, porque sabían viviendo cómo Epafrodito arriesgó su vida por la causa de Cristo. Así muchos estuvieron presentes y sabían eso de Epafrodito, y también estuvieron dispuestos a ir a esos lugares que nadie se atrevía a ir porque representaba un riesgo para sus vidas. ¿Tú crees en el infierno? ¿De verdad crees en el infierno? ¿Y qué hay de tu familia? ¿Por qué no vas por ellos? ¿Por qué no vamos por los drogadictos y los alcohólicos? Pero primero aquí, a tus hermanos. Es tan maravilloso servir, de verdad. Hay tantas cosas que en el ministerio nosotros atravesamos. Y recuerdo mis primeros años, cuando comencé a ir a la cárcel, cuando iba a las rancherías a predicar el evangelio de noche. Tantas cosas el Señor nos mostraba y permitió que viéramos cosas para madurar nuestra fe, para que confiáramos en Él. Dice Filipenses 2:29: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como yo. ¿Qué implicaba eso? Que
Epafrodito estuviera suplido en sus necesidades, que no le faltara que comer, pero sobre todo que él estuviera acompañado tanto espiritual como emocionalmente. Hermanos, esto no es idolatría, esto es amor cristiano verdadero. ¿Cuántas veces cuando viene un predicador, y no estoy hablando de ahora, por favor, entiendan, toman ese deseo de querer estar porque ustedes no saben el precio que se paga? Debemos ser agradecidos, hermanos, por estos siervos que de verdad el Señor está trayendo a nuestras vidas. Tienen que salir de casa, manejar. No estoy hablando de mí. ¿Cuántas veces hemos estado con mucho gozo? Quizás tú ves que no le hace falta nada, pero te acercas y le dices: hermano, gracias a Dios. Gracias a Dios por la palabra. La iglesia, hermanos, desde el primer siglo tenía el sentido de hospitalidad, y hoy no tiene por qué ser distinto. Nosotros como siervos tenemos que crecer en eso, y la hospitalidad no es cómoda porque representa tener que hacer algunos ajustes en tu casa, pero ¿qué importa, hermano? Hazlo. Si tienes solo 2 habitaciones, pues duerme amontonado en una y dale la otra a tus hermanos. Si hay voluntad, habrá una manera de hacerlo, hermanos. Reflexionemos en esto. ¿Quién es nuestro verdadero Dios? ¿Quién es? ¿Es Jesús? ¿O es otro? Y es al cual tú sigues. ¿Piensas si estarías dispuesto a tener que tomar la decisión, la determinación? Porque esto no es por emoción. Ay, es que yo siento bien bonito servir. No, no se siente bonito. Servimos por amor a nuestro Dios y amor a nuestros hermanos. Piensa si estás dispuesto a servir a tus hermanos. Dice 1 Tesalonicenses 5:12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Versículo 13 de 1 Tesalonicenses 5: y que los tengáis en mucha estima y amor. ¿Por qué? ¿Porque son buena onda? No. Por causa de su obra, por causa de su trabajo. Tened paz entre vosotros. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 30. Dice: porque por la obra de Cristo, Filipenses 2:30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces, ¿qué vemos? Al Señor Jesucristo, que se reproduce en el apóstol Pablo. Pablo se reproduce en Timoteo y Epafrodito, y el corazón de estos dos luce como el de Pablo, porque el corazón de Pablo era como el de Cristo. Y mis hermanos, esto es lo que nosotros debemos llegar a hacer. Pero para poder hacer eso, tenemos que cambiar, porque de lo contrario, si te reproduces en otro con esos deseos egocéntricos, egoístas, vanagloriosos, soberbios y orgullosos, será una verdadera desgracia. Piensa en esto. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la palabra de Dios y te detienes a meditar en ella, en un texto que el Señor ha martillado tu corazón?
y le dices: Señor, ayúdame, necesito tu gracia. Todo verdadero discípulo, verdadero creyente, verdadero siervo debe lucir como su maestro. Jesús estuvo dispuesto a salir. Hermanos, si saben que Jesús es Dios, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad, infinitamente santo, puro, sin mancha, perfecto. Y Él estuvo dispuesto a ir a predicar el Evangelio. Y los Evangelios, vemos una historia donde el Señor ve a unas personas y dice que las vio como que se conmovió. Esa palabra es fuerte, porque dice que las vio como ovejas que no tenían pastor. Esa palabra conmover dice que tuvo ganas de vomitar. O sea, vean hasta dónde el Señor veía la importancia de tener un pastor. Pero no solo eso, porque créanme, el Señor no va a llamar a gente perezosa al ministerio. ¿Ustedes creen que lo podemos engañar a Él? Que nosotros vengamos aquí y le digamos al pastor: pastor, no, yo y esto y esto. Y el Señor te está mirando y dice: tú no puedes hacerlo, porque tenemos una responsabilidad, tenemos que pagar un precio. Todo verdadero discípulo debe de ser como el Señor Jesucristo, para que los que vienen detrás de nosotros luzcan de la misma manera. A nadie, a ningún pastor, por lo menos de los que estamos aquí, nos gustaría tener a siervos que no se comprometen a servir al Señor con todo su corazón. Vamos a ver. Gracias, Señor. Por tu misericordia. Hemos sido fieles, Señor. Hemos tomado las cosas a la ligera. No hemos considerado el pago que se hizo por nosotros en la cruz. Y por otro lado, Señor, no nos hemos detenido a conocerte más, para amarte más y para someternos a tu voluntad. De ahí, Señor, que hemos tomado las cosas a la ligera y no hemos sido fieles, Señor, en lo que nosotros hacemos delante de ti, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a buscar en nuestra responsabilidad. Sabemos que no seremos perfectos, Señor, en nuestra decisión de servirte, pero sí queremos ser honestos. Sí queremos que haya esa profundidad. Sí queremos, Señor, parecernos a ti, porque hay una urgencia, Señor, de volver a las Escrituras, empaparnos más, cada vez más, de nuestro Salvador, de nuestro precioso, glorioso, maravilloso, hermoso Salvador Jesucristo. Muchas gracias, Señor.
Gracias por este tiempo, Señor. Crea en nosotros, haz en nosotros esa obra, Señor, que solamente tú puedes hacer. De tal manera que nosotros nos vayamos de aquí, pero con una perspectiva distinta. Muchas gracias, Señor. Tu palabra nos impacta. En el nombre de Jesús.